Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la entrevista especial de todas las semanas. Esta semana mi compañero Jaime Guerrero y yo pues tenemos el gusto de recibir nuevamente en nuestro programa al doctor Javier Martín Reyes. Él es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, Javier, pues te damos la bienvenida, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros para hablar de un tema pues muy complicado. Y le cedo la palabra a Jaime Guerrero para que comience. Y gracias. Yo también te doy la bienvenida, Javier. Déjame decirte que en esta conversión del amparo, la presidenta está cumpliendo también una vieja aspiración de López Obrador, porque López Obrador, digo, yo veo las mañaneras, todas las de López Obrador, y López Obrador empezó a pelear contra el amparo como lo conocíamos desde 2019. O sea, llevaba 4 o 5 meses cuando empezó a pelear con el amparo. Y a medida que fue avanzando su sexenio, sobre todo en algunas ocasiones muy concretas, con algunas, por ejemplo, la iniciativa de energía eléctrica, entre otras, la del aeropuerto Felipe Ángeles, etcétera, el presidente fue cada vez radicalizando más su posición sobre el amparo. Y finalmente, tú sabes que hubo una reforma que se publicó por allá de junio de 2024, en tiempos del López Obrador, por supuesto, y yo tengo la impresión de que esta nueva propuesta, que seguramente pasará, es la continuación, digamos, de estos temas que le interesaban al presidente López Obrador. Pero fíjate que he notado, y a lo mejor no compartes conmigo, que la gente no aquilata el amparo. Y eso me preocupa a mí, porque tú lo mencionas rápidamente en uno de tus artículos, en algunas entrevistas. ¿Cuál era el amparo antes de 2011? ¿Por qué es importante el amparo, las dos reformas constitucionales del amparo que abrieron la posibilidad de amparo? ¿Y qué significa pues esta nueva reforma de la ley de amparo que propone Claudia Sheinbaum con relación a los derechos que ya habíamos adquirido? O sea, para que la gente un poco diga, pues sí es importante esto. Javier. Es como para 6 horas, ¿no, Javier? Ahorita nos lo aventamos rapidín para que sea acorde con los tiempos y el enfoque de esta charla. A ver, otra vez, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un gustazo conversar con ustedes. Pero sí, digamos, resumiendo mucho las cosas, lo que habría que recordar y tener como antecedente es pues que el juicio de amparo es, déjame ponerlo así, la vía que tenemos todas las personas comunes y corrientes para defendernos de un acto de autoridad que sea inconstitucional o que sea ilegal, ¿no? Cuando a una persona la detienen de manera indebida, la tienen incomunicada, se pueden presentar amparos para que recupere la libertad personal. Cuando tenemos una sentencia de algún tribunal local que no reconoce nuestros derechos laborales o en un conflicto familiar o de cualquier tipo, podemos presentar también un amparo. Y también cuando se aprueban, como se han aprobado ya muchas leyes inconstitucionales que violan derechos, ¿no? Normas que podrían, por ejemplo, limitar la libertad de expresión de la prensa, de las periodistas y los periodistas, también es la vía que tenemos todas y todos. Hay otro tipo de recursos que están cerrados, déjenme ponerlo así, que son como más elitistas, ¿no? Una acción de inconstitucionalidad solo la pueden presentar minorías parlamentarias o autoridades, ¿no? Una controversia constitucional, que es, digamos, el mecanismo que sirve, entre otras cosas, para que las autoridades defiendan sus competencias, pues también son recursos que están cerrados para quienes tienen esa calidad. El amparo no, el amparo es, ¿no? Yo tenía un viejo profesor de Derecho Constitucional que nos decía, miren, las acciones y las controversias son como el Estadio Azteca, ¿no? Ahí pueden jugar
unos muy poquitos, ¿no? Es muy selecto el número de actores que puede pisar esa cancha. El amparo son esas canchas que están a lo largo y ancho del país, ¿no? Desde esas canchas llaneras hasta otras con mejores condiciones, y ahí es donde jugamos todas y todas, ¿no? Entonces, cualquier limitación al amparo no es una cosa menor, es una limitación al recurso más importante que tenemos para defender nuestros derechos. Y el amparo es, yo les diría incluso, parte hasta como del orgullo del constitucionalismo mexicano. Hay quien dice que es una aportación de México para el mundo. Pero claro, el amparo surge a mediados del siglo XIX, ¿no? Surge en un contexto donde lo que la Constitución mexicana reconocía eran las famosas garantías individuales, que eran derechos que precisamente tenían esa característica. Entonces, claro, el amparo fue un recurso pues más o menos efectivo, pero efectivo a final de cuentas, para proteger ese tipo de intereses, ¿no? Cuando había una afectación directa a nuestros derechos individuales y acudíamos a un tribunal, ¿para qué? Para pedir una sentencia que remediara esa afectación y que nos generara un beneficio directo e individual. Es por eso que, pues, tanto las leyes como los criterios de los tribunales, lo que nos decían es que había que probar un interés jurídico, es decir, esa afectación directa y esa posibilidad de que si teníamos una sentencia favorable, también se generara un beneficio directo. ¿Qué fue lo que pasó a lo largo del camino? Pues muchísimas cosas, ¿no? La Constitución mexicana de 1917 fue una de las primeras que reconoció derechos sociales, y luego nuestro catálogo de derechos fundamentales ha venido creciendo muchísimo. México tiene, bajo algunas mediciones, la sexta constitución más larga del mundo, ¿no? Entonces, hombre, no somos top 10 ni en el Mundial ni en las Olimpiadas, pero en términos de extensión constitucional, pues ahí sí somos de clase mundial, ¿no? Y si nos hacemos la pregunta de cuántos derechos tenemos hoy reconocidos, la verdad es que son muchísimos, porque no solo tenemos todos los derechos humanos que están reconocidos en los 136 artículos que tiene nuestra Constitución, sino también cualquier otro derecho humano que pueda estar contemplado en alguno de los muchísimos tratados internacionales que ha celebrado el Estado mexicano, ¿no? La Suprema Corte de Justicia tiene por ahí un conteo donde, si no mal recuerdo, son más de 240 tratados internacionales que podrían reconocer algún derecho humano. Entonces, pues por derechos humanos en México no paramos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que para hacerlos efectivos se necesitan muchas cosas, y una de esas cosas es tener tribunales que, frente a violaciones, puedan protegerlos. Es por esto que en el año 2011, aparte de esa muy importante reforma en materia de derechos humanos, que desapareció el concepto de garantías individuales e introdujo el concepto de derechos humanos, se hace también una reforma muy importante al amparo, ¿no? Y lo que se hace es ampliar, déjenme ponerlo así, el tipo de intereses que se pueden proteger a través de un amparo. Y hoy la Constitución, en el artículo 107, dice que todas y todos podemos presentar un amparo, ya sea porque se afecta nuestro interés jurídico o si se afecta un interés legítimo. Es decir, cuando se afectan nuestros derechos, ya no de manera directa, sino de manera indirecta, y cuando, en consecuencia, el otorgamiento del amparo nos generaría un beneficio no directo, sino también indirecto. Y déjenme, les pongo un ejemplo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una obra como el Tren Maya, ¿no? El Tren Maya, más allá de lo que pensemos sobre su viabilidad económica, tenía un enorme problema en materia medioambiental, porque pues muchos tramos, ¿no?, del Tren Maya fueron construidos sin que existieran los permisos, las manifestaciones de impacto ambiental, sin que se cumpliera esa normatividad. Y uno puede pensar en diferentes actores que se vieron afectados de diferentes formas por esto. Claro, si alguien tenía un predio, ¿no?, que el Estado mexicano expropió porque ahí iba a construir una parte del Tren Maya, pues es obvio que tiene una afectación directa a un derecho individual, porque pues ese terreno era de su propiedad y tiene derecho a que se respete tanto el procedimiento como que se le pague una indemnización. Una persona en una situación así que puede presentar pues un amparo alegando que tiene un interés jurídico. ¿Por qué? Porque hay una afectación a un derecho individual, esa afectación es derecha,
es directa, y si se le concede el amparo, por ejemplo, para que se le indemnice, pues eso le va a reportar un beneficio igualmente directo. Pero alrededor de esas construcciones, pues también hay otros sujetos que están en una especial posición, ¿no? Hay, por ejemplo, como poblaciones, comunidades indígenas que podrían resentir, pues ya no una afectación en derechos individuales, sino en otro tipo de derechos colectivos o que tienen una incidencia mucho más difusa, como podría ser el medio ambiente. ¿Por qué? Porque la construcción del Tren Maya lo que podría generar son deterioros y afectaciones al medio ambiente que eventualmente podrían repercutir, ya no de una manera tan directa, tan inmediata, pero sí de una manera más difusa y más indirecta. Bueno, pues esas comunidades, esas poblaciones, o incluso también organizaciones que se dediquen a la defensa de los derechos humanos, incluido el medio ambiente, tenían, ¿no? O tienen todavía, en teoría, abierta esa puerta del interés legítimo. Bueno, por eso es muy importante el interés legítimo, porque fue, déjenme ponerlo así, una adaptación del juicio de amparo para poder proteger otro tipo de derechos, para abrir las puertas de la justicia, que de por sí están muy cerradas en México. Si ustedes me preguntan a mí, ¿necesitamos reformas al amparo? Sí, pero necesitamos reformas para ampliar todavía más las puertas para que la gente tenga la posibilidad de defenderse. Lo que pone sobre la mesa la presidenta Sheinbaum es una reforma que va exactamente en el sentido contrario, porque lo que pretende la presidenta Sheinbaum, entre otras cosas, es modificar la ley secundaria, es decir, dejar vivo en la Constitución el concepto de interés legítimo, pero luego tramposamente redefinirlo en una ley secundaria de tal manera que para que alguien pueda presentar un amparo por interés legítimo tenga que demostrar que de concederse una sentencia se va a reportar un beneficio directo. Bueno, eso es una locura y es una aberración porque sería regresar al viejo concepto del interés jurídico y prácticamente tener una redefinición del interés legítimo que lo vaciaría de contenido, ¿no? Es en ese sentido una reforma abiertamente inconstitucional que va en contra del texto del 107 de la Constitución, que va en contra del propósito de hacer esas dos importantes reformas que vimos en el año de 2011 y que además implicaría una regresión porque le estaríamos cerrando las puertas de los tribunales a un número muy grande de personas, dejaríamos sin protección a un número indeterminado de casos. Ustedes imagínense nada más los incentivos que esto generaría, pues si de por sí las autoridades se les da, sobre todo en tiempos recientes, tomar decisiones que son arbitrarias y que violan derechos, pues ahora hay un incentivo todavía mayor porque sabrán que incluso quienes puedan tener un interés legítimo en impugnar, pues muy probablemente van a ver cerrada la posibilidad incluso de que esos asuntos lleguen a los tribunales, ¿no? Por eso es, yo les diría, tanto muy importante saber cuál es la relevancia del amparo. Yo sé que tiene una muy mala fama que se ha ganado por buenas y por malas razones. Claro que ha habido abusos, pero al final de cuentas es muy importante. Y por eso también creo que esta reforma que está sobre la mesa es particularmente problemática, ¿no? Oye, Javier, entendiendo muy bien tu explicación y agradeciéndote mucho, pues que la has hecho muy sencilla para que todos podamos comprender. ¿Cómo se relaciona esta modificación que propone la señora Claudia o Sheinbaum, en fin, en cuanto a los temas comerciales o mercantiles o, en fin, una empresa que llegue a México, que de pronto sienta, no sé, que determinada actitud del gobierno está limitando sus posibilidades, puede meter un amparo, puede solicitar un amparo? ¿En qué medida modifica esto, digamos, la certeza con la que una empresa mexicana o extranjera puede invertir en nuestro país? Pues mira, yo creo que ahí hay dos posibles afectaciones, ¿no? Una está relacionada justo con esto que estamos hablando del interés legítimo. Obviamente, te digo, yo creo que la afectación más directa va a ser para grupos en situación de vulnerabilidad y cierto tipo de colectivos que históricamente les ha sido muy difícil poder financiar, déjame ponerlo así, los costos que tiene el amparo. El amparo hoy, hay que decirlo, es todavía, no quiero decir absolutamente, pero sí
en los hechos termina siendo un juicio todavía muy costoso, que no es accesible para grandes franjas de la población, lo que implica conseguir un abogado, pagar al abogado, sostener litigios que se pueden llevar literalmente, pues no solo meses, sino de repente en años, por todos los recursos que se pueden presentar, por la saturación del sistema. Caray, es algo que pues una comunidad indígena, una población que está sufriendo una afectación al medio ambiente, pues muy difícilmente va a poder soportar. Entonces, claro, ¿cuál es la ventaja del interés legítimo? Pues que otro tipo de actores, organizaciones no gubernamentales, ¿no? Personas defensoras de derechos humanos tenían abierta esa puerta. Ahora, la restricción es general, o sea, también habría que pensar que puede haber empresas, por ejemplo, que se puedan ver afectadas por cierto tipo de medidas regulatorias que quizá no los afectan tan directamente a ellas, pero sí que por el tipo de regulaciones que hay con otros sectores con los que tienen relación, pues quizá ahí también se les está cerrando una vía a través del interés. Esa es una primera posibilidad. Quizá la que es todavía más preocupante para las empresas son las restricciones que se están introduciendo en materia de las suspensiones. Las suspensiones son una medida cautelar que forma parte también del juicio de amparo, que son importantísimas, ¿no? Muchas veces cuando la suspensión no se otorga, el amparo termina siendo algo así como una ficción. Y déjenme les pongo un ejemplo, ¿no? O sea, si el día de mañana llega una autoridad, ¿no? Con una persona y le dice, oiga, ¿qué cree? Aquí tengo la orden de una autoridad administrativa que dice que tenemos que tirar su casa, pues uno quiere de entrada tener la posibilidad de defenderse, ¿no? Uno podría decir, oye, pues es que si esa orden está mal fundamentada, si no tienen razón, si no hay ningún argumento jurídico válido para, en efecto, proceder a la demolición, pues uno quisiera tener la vía del amparo para defenderse. Pero en lo que el juez recibe el amparo, lo recibe, se presentan las pruebas, los alegatos y analiza el asunto, uno lo que quisiera es que le pongan pausa a esa orden de demoler la causa. Es decir, uno lo que quisiera es que le otorguen la suspensión primero provisional y luego la definitiva, que es una figura que opera mientras se analiza el fondo del asunto. ¿Por qué? Porque a ti no te sirve de nada que a los 6 meses, a 1 año o a 2 haya una sentencia de amparo que diga, oye, tienes razón, esa orden de demoler tu casa estuvo incorrectamente dictada, la autoridad no tenía competencia, no tenía una correcta fundamentación y motivación. Si en el camino, pues ya tiraron la casa y cuando te conceden el amparo, pues eso ya va a ser de imposible o de muy difícil reparación. Entonces, la suspensión es clave y es fundamental. Ahora, sí habría que decir que ya se ha limitado mucho el tema de las suspensiones, ¿no? Dentro de la reforma judicial, se introdujeron disposiciones que dicen que ya no se pueden otorgar ni amparos ni suspensiones con efectos generales. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay un acto de autoridad o hay una ley que consideramos que viola nuestros derechos, pues lo que tenemos que hacer todas y todos, lo cual de nueva cuenta es incrementarle el costo a la ciudadanía, es ir en lo individual a presentar ese amparo. ¿Para qué? Para que esos amparos nos protejan en lo individual, nada más a nosotros. Lo mismo con el tema de las suspensiones, para que le pongan pausa a la aplicación de esos actos, nada más por lo que hace a las personas que lo presentaron. Eso, desgraciadamente, ya está en la Constitución. Pero ahora, y por si no fuera suficiente, la presidenta lo que hace es poner sobre la mesa restricciones adicionales a las suspensiones individuales, ¿no? Y yo veo ahí dos grandes temas. La primera es suspensiones relacionadas con operaciones y cuentas bancarias de carácter ilegal o que tengan recursos de procedencia ilícita. Y ahí lo que se dice prácticamente es que la única suspensión que se puede otorgar es la definitiva, no vamos a tener suspensión provisional. Y hay una cosa que a mí me parece una verdadera locura y una aberración, y es que lo que hace es revertir la carga de la prueba, ¿no? Generalmente quien tendría que demostrar que esos recursos son de procedencia ilícita, pues es la autoridad, ¿no? Que está haciendo el congelamiento de la cuenta o que hay muy fuertes indicios de que así sea y de que si no se congelan esas cuentas, pues entonces existe un riesgo de algún tipo. Bueno, lo que dice esta reforma es que quien tiene que demostrar que los recursos son lícitos es precisamente
la persona a la que le congelaron la cuenta, y lo tiene que probar en la etapa de la suspensión, ¿no? Entonces eso también, digamos, en términos probatorios es algo como muy, muy complicado, y claro, lo que se puede prestar es a muchísimos abusos, ¿no? Porque de nueva cuenta, yo no dudo que hay autoridades que, claro, quieren hacer bien las cosas. Sabemos, obviamente, que tenemos un problema brutal de seguridad pública en el país, y que buena parte de las operaciones de la delincuencia organizada pasan por el sistema financiero. Pero bueno, si las autoridades quieren tomar ese tipo de medidas que claramente afectan los derechos de las personas, pues quien tiene que hacer la chamba es la autoridad, y tienen que convencer a los jueces de que tienen la razón, ¿no? Yo además aquí te diría, Tere, pues ya se les acabaron un poco los pretextos, ¿no? O sea, porque antes, ¿qué era lo que decían? Ay, es que esos viejos jueces neoliberales del PRIAN, Sí. de esa espantosa oficial que le respondían a Norma Piña, son los que andan otorgando las suspensiones. Oigan, perdón, señores, pues ya democratizaron al Poder Judicial, ya hicieron sus elecciones del acordeón, ya tenemos a los jueces del bienestar en funciones. ¿Tampoco van a confiar en esos jueces del bienestar? Ya tienen la Suprema Corte de Justicia en su totalidad, pues el 100% de las personas que están en la Corte llegaron ahí por los acordeones de Morena. Esa Suprema Corte podría atraer el asunto que ellos consideren que es importante, si convencen obviamente a los integrantes de la Corte que es un asunto que amerita la intervención de la Corte. Entonces aquí hay algo muy raro, donde parece que tampoco ya están confiando, ¿no?, en ese nuevo poder judicial, y lejos de hacer bien las cosas, lo que están pidiendo de nueva cuenta son disposiciones que lo que generan es un subsidio a la ineficacia, ya la falta de competencia técnica de las autoridades. Las autoridades tendrían que demostrar que, de nueva cuenta, ese congelamiento es necesario. Y lejos de hacer eso, ¿qué es lo que están haciendo? Le están echando la pelotita a cualquier persona. De nueva cuenta, esto se puede aplicar tanto para las personas que reciben recursos de procedencia ilícita como cualquier otra persona que pueda ser incómoda para el régimen. Y claro, que de repente te congelen tus cuentas bancarias, pues no es una cosa menor. Ahí puede haber afectaciones a todas y a todos. Y la otra, Tere, que creo que también es relevante para el tema de las empresas, es que también hay restricciones para otorgar las suspensiones cuando no se conceden cierto tipo de permisos, cierto tipo de licencias, o cuando este tipo de concesiones, permisos o licencias son revocados o cancelados, ¿no? Ahí también, pues oiga, es que si yo necesito un permiso para estar operando y hay una autoridad que de manera arbitraria me está quitando el permiso o no me lo quiere dar, pues uno quisiera que haya tribunales que puedan decir, oiga, en lo que revisamos, si sí había que otorgarle el permiso o si sí había que quitárselo o no quitárselo, que usted pueda seguir funcionando. Pues, ¿qué es lo que dice esta reforma? Que en esos casos la suspensión se considerará que altera el orden público y en consecuencia va a ser mucho más difícil de otorgarlo. Entonces, sí son restricciones que, déjame ponerlo así, Tere, no es que el juicio de amparo fuera perfecto, no. Es un juicio muy costoso y muy complejo, que tendríamos que simplificarlo sin duda, que tendríamos que hacerlo más accesible también, que tendríamos que tener mejores defensorías públicas para que las personas que no tienen recursos puedan acudir a los tribunales, sin duda, que tendríamos que tener jueces menos formalistas, más interesados en resolverle a las personas los problemas reales y no nada más en el cumplimiento irrestricto de las normas procesales que pueden ser formalismos excesivos. Eso totalmente de acuerdo, pero lo que están poniendo sobre la mesa de nueva cuenta son reformas que nos dejarían todavía en un estado de cosas peor, que cerrarían la puerta de los tribunales, que impedirían que esos grupos históricamente discriminados puedan acudir con mayor facilidad, que incentivaría a que las autoridades tomen más decisiones que violen derechos humanos. ¿Por qué? Porque nos estarían dejando con un juicio de amparo que de por sí ya es complejo y está debilitado, y esto lo que haría es descafeinarlo todavía más, Tere, ¿no? Seguimos aquí platicando con el doctor Javier Martín Reyes. Oye, Javier, a mí me llama mucho la atención, pues, el cambio del ministro Saldívar. Tú nos acabas de, pues, hacer un relato muy bien explicado de los enormes riesgos que existe en lo personal, en lo social y también en lo económico con este tipo de reforma. La pregunta es,
Oye, ¿es cierto esto de que el exministro Saldívar estaba a favor de, pues, de que el amparo, como tú dijeras, continuara e incluso se mejorara, pero para protección de los individuos y no para protección de un gobierno, digamos? Eh, y ¿por qué se da este cambio? ¿Qué pasó ahí, Javier? Mira, yo creo que Arturo Saldívar lo que le ha pasado, Tere, es que con el paso del tiempo se fue revelando como lo que es, ¿no? Él siempre fue un político con toga, que hizo lo posible y hasta lo imposible para estar cerca del poder, ¿no? Entonces yo creo que él no tuvo ningún empacho en acercarse al gobierno de Felipe Calderón, aprovechar su relación como egresado de la Escuela Libre de Derecho para que eventualmente lo postularan para ser ministro de la Corte. Luego, cuando estuvo en la Corte, rompió con Calderón y con quienes lo habían apoyado. Luego, cuando vivíamos, Tere, y eso está documentado, o sea, porque él lo escribió, lo firmó, él llegó a escribir artículos alabando el Pacto por México, ¿no? Diciendo que esas reformas neoliberales, espantosas y demás eran importantísimas para la modernización del país, que la Suprema Corte de Justicia tenía que ser el garante del Pacto por México. ¿Por qué? Pues porque quería ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todavía en la época del PRIAN. Cuando no lo logra, pues ¿qué es lo que pasa? Que 4 años después cambia radicalmente el discurso y ya cuando gana López Obrador, entonces sí se pone una camisa de un izquierdista que nunca lo ha sido, porque él siempre fue un abogado de élite, reconocido, ¿no? Defensor de los más grandes intereses económicos de este país, lo cual es perfectamente legítimo, ¿eh? Las empresas, claro que tienen derecho a contar con buenas defensas y por supuesto que cualquier persona abogada puede trabajar de manera libre. Lo que pasa es que ahí hay unas contradicciones brutales. Claro, Arturo Saldívar estaba en contra de la elección por voto popular de juezas y jueces. Ahí está documentado, se lo dijo incluso a actores cercanos a la Cuarta Transformación, pero claro, en el momento en que eso fue una decisión del expresidente López Obrador y en su afán de estar cerca del poder, pues así lo hizo, Bueno, ¿no? refrendada por la presidenta actual. Totalmente, sí, claro, es una iniciativa del expresidente López Obrador que hace propia, apoya de manera explícita la hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ¿no? Y así nos podríamos seguir, pues Arturo Saldívar siempre decía que había que respetar la Constitución y luego cuando renunció, pues lo hizo violando lo que decía la Constitución, porque la Constitución dice que las renuncias de las ministras y ministros solo proceden por causas graves, ¿no? Entonces, las muy graves ganas que tenía él de agarrar un nuevo hueso, pues por supuesto que no califican como causas graves a la luz de la Constitución, y sin embargo lo hizo. Mira, esta reforma es tan aberrante, Tere, que en la propia iniciativa de la presidenta se citan sentencias donde la propuesta la hizo Arturo Saldívar, que dicen cosas contrarias a lo que se pretende hoy aplicar. Entonces, basta con revisar los propios proyectos del ministro Saldívar y las sentencias de la Corte que también citaba el entonces ministro Saldívar para darnos cuenta que esta es una reforma inconstitucional. Entonces, pues claro, estamos frente a un personaje que yo creo que pues ya perdió toda credibilidad, ¿no? O sea, hoy como jurista, como persona, déjame ponerlo así, calificada para dar opiniones técnicas mínimamente objetivas, no, él tomó la decisión, a mí me parece muy desafortunada de utilizar su cargo como ministro de la Corte y como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para avanzar una agenda política personal. Le importó mucho más conseguir el siguiente hueso y seguir cerca del poder que cuidar el prestigio que se había ganado primero como postulante en materia de amparo y después como ministro, porque hubo una época que fue un buen ministro, que tiene buenos criterios, eso se lo tenemos que reconocer. Pero todo eso lo echó por la borda, ¿por qué? Porque pues, él quiere seguir cerca del poder. Entonces yo te diría, pues ya no sorprende que el peor enemigo de Saldívar sea Arturo Saldívar, porque lo que Arturo Saldívar nos decía hace 10 años es muy diferente de lo que nos va a decir el día de hoy, y este caso del amparo, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, no te oyes, Teresa. Sí, tenemos un eco. Gracias, Jaime, que ya volviste. Tenemos un eco por ahí que me preocupa, Italia, a ver si lo podemos resolver. No,
soy yo porque estoy entrando por el celular. Ok, adelante, Jaime. A ver, no sé si ya hicieron esta pregunta, pero mira, abiertamente las normas del amparo están hechas para, pues simplemente está anticipándose a que se detengan acciones y obras. O sea, es lo que está haciendo. O sea, lo que está haciendo la presidenta es, voy a hacer una serie de cosas. Por ejemplo, ahora con lo del tren Querétaro, ya empiezan comunidades a inquietarse y a pensar en ampararse. Entonces, lo que está haciendo la presidenta, me parece, pero quiero oír tu opinión, que se está anticipando a cualquier acción. Yo no creo que esté dirigido, pues, contra alguien específico, sino en general, se está anticipando. ¿Tú cómo ves esto, Javier? Sí, mira, yo creo que la principal preocupación son tres cosas, ¿no? Primero es el tema de las obras. O sea, es muy claro que lo que quiere la presidenta es cerrar todavía más la posibilidad a que las grandes obras del gobierno, tanto las heredadas como las propias, puedan ser eventualmente suspendidas o paradas, ¿no? Segundo, creo que les preocupa mucho el tema de las cuentas bancarias, ¿no? La UIF, la verdad es que sí se ha convertido durante los últimos años pues en una herramienta no solo de combate, digamos, a la delincuencia organizada, no solo es una autoridad encargada de proteger el sistema financiero, también se ha convertido, digo, por Zeus, ¿no? El titular de la UIF era alguien tan profundamente incompetente para el cargo como Pablo Gómez, que tiene, hombre, pues podemos pensar lo que sea de Pablo Gómez como parlamentario, como dirigente de izquierda, como lo que sea, ¿no? Pero de que no tenía ni la más remota experiencia y conocimiento para estar en un órgano así, también es indiscutible. Y al señor lo nombraron, ¿por qué? Porque la UIF se empezó a utilizar, entre otras cosas, también para presionar políticamente a personas incómodas de todo tipo para el régimen. Y claro, y hay criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo que dicen es, pues la UIF no puede andar congelando sin ton ni son las cuentas. ¿Por qué? Porque salvo algunos supuestos muy específicos, lo que se necesita es una orden judicial, ¿no? Bueno, pues esta reforma lo que busca de alguna manera es ir mermando esa capacidad precisamente para poder hacer eso, ¿no? Y la otra, Jaime, que yo creo que es también una tercera preocupación, y lo comentábamos brevemente, está relacionado también con el tema de las licencias, los permisos y las concesiones, ¿no? Esta reforma también lo que busca es que sea todavía más difícil otorgar suspensiones cuando un permiso no se otorga o cuando se revoca o se limita de manera ilegal. Y eso también es una manera de, pues a quienes necesitan una autorización gubernamental, tenerlos bastante más controlados, ¿no? Desde las cosas más chiquitas hasta medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces también no estamos hablando de cuestiones menores, ¿no? Entonces, yo coincido en que no es una reforma dirigida en contra de personas específicas. Ojalá lo fuera, quizás no se necesitaría. O sea, es decir, se ha dicho que de repente se ha abusado de las suspensiones y los amparos. Eso es cierto. Pero todo eso se puede corregir. O sea, una suspensión mal dictada se puede controvertir. Las autoridades pueden ir a los tribunales. Ya tienen al Poder Judicial. Ellos ya nominaron y ellos ya eligieron a los nuevos jueces y a los nuevos jueces. Si esa fuera su preocupación, bastaría con que impugnen con los nuevos jueces para convencerlos de que tienen la razón. No es el caso, ¿no? Y claro, y si hay potenciales actos de corrupción en el pasado, en el presente o en el futuro, pues también lo que se necesitaría es demostrar que efectivamente hubo un acto de corrupción. Y claro que se puede sancionar incluso a nivel penal a personas juzgadoras que sean corruptas, claro, pero eso lo que hubiera implicado era sacar el bisturí, irte caso por caso para ir corrigiendo esas cosas, pero acá no, acá es otra vez la lógica del machete y nada más el pequeño gran detalle es que nos estamos llevando una cosa tan importante como es el interés legítimo y le andamos metiendo restricciones adicionales al tema de las suspensiones que de nueva cuenta pues son importantísimas, ¿no? Muchas veces, ¿no? En cierto tipo de contextos
cuando no se otorga una suspensión, la sentencia definitiva sirve de muy poco. Es decir, el amparo sin suspensión muchas veces es poco más que una ficción, ¿no? Oye, Javier, pero fíjate, a mí después de escucharte y leerte, en fin, conocer un poco más de esto, de un experto como tú, a mí la sensación que me queda es que no podemos hacer nada, que estamos en un estado de indefensión, igual que en el caso de pues, algunas cosas que han hecho otros pues, dictadores como Trump, o en fin, que están dispuestos a ir más allá de la ley, porque no hay nada que pueda controlarlos. ¿Podemos hacer algo? ¿Solo levantar la voz? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque lo que te sientes es atrapado y sin salida. Sí, a ver, mira, yo lo que te diría es, a ver, dos cosas, ¿no? Una es que ciertamente se ve muy difícil que esto vaya a ser frenado en la arena legislativa, ¿no? Ha habido actores, Javier Corral, otros que han dicho, vamos a hacer un parlamento abierto. A mí tampoco me... Pues, ¿qué importa? No oyen. A ver, y yo lo que te diría es, en una de esas no hacen el parlamento abierto, y si lo hacen, pues muchas veces es solo una simulación. Entonces, un parlamento abierto donde ellos llegan y nada más hacen como que escuchan y al final lo aprueban sin modificaciones, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Ahora, segundo, esto en teoría también se podría impugnar, ¿no? O sea, es decir, es tan abierta la violación a la Constitución, por lo menos en el caso del interés legítimo, pues que claramente en condiciones ordinarias esta es una reforma que tendría que ser declarada inconstitucional. El pequeño gran detalle es que ahora estamos en manos del Poder Judicial del Obradorato, ¿no? Entonces, pues va a ser muy difícil también ahí. Es más, no tendríamos ni que impugnar, ¿no? Hay una cosa que sigue vigente en México, que es el control de constitucionalidad de oficio, ¿no? Si un juez de amparo tiene que aplicar una norma de la ley de amparo que es violatoria de la Constitución, tendría que dejarla de aplicar, ¿no? También, ¿cuál es el problema? Que vamos a estar en manos de los jueces del bienestar, ¿no? Entonces, sí creo que ahí hay algo de una batalla política que hay que dar, pues ni modo, es como con la reforma electoral que viene, ¿no? Pues tienen las mayorías para aprobarlas, pues sí, pero de cualquier manera no es un momento ni para callarnos, ni para rendirnos. Creo que hay que seguir señalando estas cosas, sabiendo y haciéndonos cargo, no, aquí no hay lugar para ser ingenuos, ni mucho menos, de que lo más probable es que perdamos, pero pues yo creo que no hay peor batalla que la que no se da, y las regresiones autoritarias son paulatinas, avanzan hasta donde los actores sociales lo permiten. Yo creo que esta es una batalla que vale la pena y yo creo que sí hay que tratar de hacerlo. Si lo logramos o no lo logramos es otra cosa, ¿no? Fíjate, Javier, ya sería mi última intervención. El gran problema es que en esto del amparo estamos desamparados. Te voy a decir por qué. Porque es un poco la reflexión que pregunta Teresa, que qué podemos hacer, y lo que yo decía al principio. ¿Cómo es posible que no se defendiera, por ejemplo, las elecciones o la reforma judicial? En gran parte, Javier, porque la percepción que tiene la mayor parte de la gente es que los juzgadores son corruptos, y en buena medida tienen razón. Entonces lo que dicen ellos es, ¿por qué voy a salir a defender a una Suprema Corte si yo no confío en los jueces? En el caso del amparo, creo que tú le diste en el clavo. Un amparo, pues no, tienes que tener un abogado que sepa hacerlo, y tienes que tener un abogado que sepa pelearlo. ¿Y quién tiene eso? Yo te diría que el 85% de la gente en México no lo tiene. Entonces, ¿por qué salir a defender una norma de amparo como la que teníamos antes de 2018 o hasta ahora, si de todos modos la gente dice, a mí eso no me sirve? Esa es una reflexión que hay que hacer. En parte, cuando tú dices,
pues todo indica que la van a aprobar y se va a aplicar, pues tienes razón. Y si la gente sintiera, entendiera y pudiera acceder realmente a ese juego de fútbol llanero, pero el problema con ese juego de fútbol llanero es que tampoco se puede sostener. La gente no está defendiendo lo que no percibe como un logro de que les favorezca, y eso me parece que es una omisión de muchos, del viejo INE, de la Suprema Corte. Nunca explicaron por qué era importante una Suprema Corte. En fin, ¿tú qué piensas de esto, Javier? No, mira, yo creo que la comparación con el INE es buena. Cuando estaban por aprobar el llamado Plan A, la gente sí salió a la calle a defender al INE. ¿Por qué? Porque creo que todos traemos en la cartera, en la bolsa o donde sea una credencial para votar, que nos sirve para muchísimas cosas, que nos ha permitido tener elecciones medianamente libres y competidas, no perfectas, pero sí creo que ahí había un mejor contacto de esa institución, que el INE, un órgano con autonomía constitucional, que pues es muy abstracto, pero que sí se veía reflejado en el día, por lo menos en algunos ámbitos de las personas. El problema con el Poder Judicial es que desafortunadamente mucha gente no ha tenido contacto con el sistema de justicia. Y quienes tienen contacto suele ser una mala experiencia, porque la mayor parte de los casos se resuelven en el ámbito local, ¿no? Entre el 70 y el 80% de los asuntos no lo ven los tribunales federales, que son los que otorgan los amparos, sino los ven los tribunales locales. Y esa es una deuda histórica de la transición democrática. O sea, ningún presidente, desde Ernesto Zedillo Ponce de León hasta Claudio Sheinbaum, ha podido hacer una reforma de verdad a la justicia local para que sea más independiente, para que sea más eficiente, para que sea menos corrupta. Ha habido estados que han avanzado más, ha habido estados que han avanzado menos, pero paradójicamente los mayores avances se han dado a nivel federal, que es lo menos accesible, lo más lejano, y el día a día, ese contacto con las y los jueces penales, familiares, ¿no? Que es ahí donde está el grueso de los casos y los litigios, pues no lo han tenido. Entonces yo creo que sí hay que hacernos cargo de que si nadie salió a protestar cuando desapareció el Consejo de la Judicatura, o cuando destituyeron a toda la Suprema Corte de Justicia, o cuando van a limitar aún más el amparo, en buena medida es por eso. También hay que decirlo, ¿no? Pues los directamente responsables son los que están destruyendo esas instituciones y esas garantías para proteger nuestros derechos. Ellos son los directamente responsables. Pero claro, se están aprovechando también de un contexto donde como Estado, como sociedad, como academia, como profesión, también lo asumo como autocrítica, pues no nos dimos a la tarea ni de hacer todas las reformas que se necesitaban para simplificar el amparo, hacerlo más accesible y menos costoso, ni tampoco para transmitir la importancia de los tribunales. Entonces, claro, este populismo autoritario que estamos viviendo, pues también está beneficiándose de un caldo de cultivo, de un contexto en donde la gente siente que no va a perder nada si pierde el amparo. Pero yo lo que te diría es, esto es como en el fútbol. No puede decir, bueno, pero pues si casi nunca he recurrido ¿no? En los partidos de fútbol que juego, pues ahí está el árbitro, ¿no? Y hay una comisión de disciplina, pero pues nunca vamos ahí a ver si el árbitro actuó bien o actuó mal, y luego los árbitros son vendidos o son corruptos. Claro, pero no es lo mismo para el comportamiento de un árbitro saber que hay una comisión de disciplina y que en algunos casos puede haber una sanción, a que quites la comisión de disciplina o como ahora tengamos árbitros que fueron electos por las porras de los equipos de fútbol, ¿no? O sea, eso fue lo que pasó, ¿no? El buen árbitro, pues es el que aplica con imparcialidad el reglamento, el que saca las tarjetas cuando las tiene que sacar, el que marca los penaltis cuando se cometió una falta que así lo amerita, no el que le anda pitando a un equipo o a ciertos jugadores. Y pues el absurdo método de voto popular lo que hizo fue que las porras de los equipos eligieran a sus árbitros, y pues las porras del oficialismo y de los partidos mayoritarios pues terminaron imponiéndole a árbitros que ahora van a llegar pues a cumplir con el encargo y a cumplir con el mandato, ¿no? Pues te digo una cosa, Javier, yo creo que es peor que las porras los hubieran elegido. Yo creo que los eligieron el dueño de un equipo. El dueño de un equipo eligió a los árbitros y es el que pues mangonea todo. Pero bueno, Javier, mira, yo creo que es una mezcla
todos, de alguna manera, los ciudadanos, yo creo que somos responsables, los que tenemos la posibilidad de comprender un poquito más este tipo de situaciones, pues de explicar, de comentar, de hablar, de el esfuerzo que hacen pues académicos como tú, o el esfuerzo que pues cada quien en su trinchera, por modesta que sea, hacemos nosotros en comunicación. Pues yo creo que hay que seguir y seguir y seguir. O sea, el país está súper polarizado y eso también es algo pues, que no juega para bien, porque te aseguro, Javier, que a pesar de lo que tú nos explicas tan claramente, pues hay gente que dice, pero pues no, yo lo que diga la 4T es lo que creo que está bien. ¿Por qué? Porque ellos son distintos, porque ellos, la narrativa que nos han vendido, ¿no? Pero no sé, yo creo que el esfuerzo tuyo y de muchos abogados más y de muchos medios de comunicación también que tratamos de hacer pues un pequeño esfuerzo por esto, pues yo que sí creo que es el peor momento para darnos por vencidos y que tenemos que seguir, Javier, y nos gustaría una reflexión final tuya, agradeciéndote mucho que hayas venido a estar con nosotros. No, al contrario, de verdad, se los decía al inicio, siempre agradezco mucho la conversación con ustedes. Pues mira, mi mensaje final es precisamente ese, ¿no? Es cierto que la democracia constitucional está viviendo muy malos momentos, es cierto que ya perdimos al Poder Judicial como contrapeso de las grandes decisiones políticas, eso es una regresión que yo creo que nos va a costar mucho, ¿no? Hay daños que ya están hechos, pero también habría que recordar que hay muchas otras cosas que podríamos perder, ¿no? O sea, es decir, quien crea que ya tocamos fondo, creo que con todo respeto se está equivocando. Y de nueva cuenta, yo creo que esto no es un tema de ideología, no es un tema de partidos políticos, no es un tema de preferencias. Esto es la defensa de algo tan elemental como la protección de nuestros derechos, como la posibilidad de tener un tribunal que nos proteja el día de mañana si sufrimos una arbitrariedad. Los tribunales son un poco como los hospitales, ¿no? Tarde que temprano, todas y todos vamos a necesitar una cama de hospital, ¿no? Puede ser muy pronto si tenemos un accidente, puede ser en muchos años para las personas que son más jóvenes, o puede ser más pronto para otros, pero todos vamos a terminar en el sistema de salud, y cuando lleguemos ahí lo que queremos es pues, condiciones mínimas, dignas, personal capacitado, un trato que sea equitativo. Y cuando no llegamos al sistema de salud, eso es una tragedia, ¿no? Las personas que se mueren sin recibir atención médica, pues la verdad es que ahí el Estado y el sistema les falló. Los tribunales es lo mismo. Todos en algún momento de la vida vamos a tener un conflicto laboral por un despido injustificado, un problema relacionado con temas familiares, una herencia, un divorcio, temas relacionados con la patria potestad de los menores. No lo querramos, puede haber temas también penales en las que personas que conocemos estén involucrados, puede haber temas relacionados con un arrendamiento, con el cumplimiento de un contrato. Y el día que lleguemos a ese sistema de justicia, creo que desgraciadamente pues nos vamos a topar con que esta absurda reforma judicial pues ya nos dejó un peor sistema de justicia. Entonces, bueno, hay cosas que ya perdimos, la carrera judicial ya la perdimos, pero eso no quita que sigamos dando la batalla, porque todavía podremos perder muchísimas más cosas, ¿no? Muy bien, pues Jaime, no sé, ¿quieres despedir a Javier? Sí, bueno, Javier, agradecerte, sobre todo, perdón, y pedir disculpas, se fue la electricidad en la casa y te tronó el internet, perdón, a todos los que nos están viendo, a ti en lo personal. Agradecerte, de veras es importante las reflexiones que has hecho sobre este asunto del amparo y en general, digamos, del ámbito jurídico que todavía siento que es muy, muy lejano, digamos, para la gran mayoría. Y bueno, pues que no sea la última, porque esta pelea no ha acabado. Y bueno, pues yo me despido de las personas que nos ven. Le doy las gracias a Tere, te doy las gracias a ti nuevamente. Y bueno, véanos en la siguiente entrevista. No se la pierda, de verdad, no se la pierda. Javier, muchísimas gracias. Te llamamos pronto, siempre te estamos dando lata.
No, hombre, al contrario, Tere, Jaime, un gustazo. Ya saben que yo encantado de regresar. El doctor Javier Martín Reyes. Muchas gracias, Jaime. Hasta luego. Bye, Javier, gracias.